Tenebras Lux, un podcast de películas en lucha contra el tiempo. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al 9º capítulo de Post Tenebras Lux, en el cual vamos a platicar de la película Harakiri, la muerte de un samurái. Hay varias versiones, la que creo que vimos todos fue la del 2011, aunque creo que hay una de los 50, ¿no? Sí, 62, por ahí. 62. Entonces, sin más, invitamos a Erregan a darnos una reseña de la película. Bueno, esta película Harakiri dirigida por Takeshi Miike, también famoso por otra película más o menos de la época sobre una banda de samuráis que se llama 13 Samuráis, si no me recuerdo. Se hace más famoso en realidad por esta, que narra la vida de un guerrero ya en su periodo de retiro, que es Tsukumo Hanshiro, el cual en la primera parte de la película le narra al mayordomo de un clan en su castillo. El mayordomo es otro personaje muy interesante, que es Saito, el cual tienen un diálogo y él le comienza a narrar la historia a Hanshiro de un escudero llamado Chijiwa Motome, otro samurái del mismo clan al que pertenecía Hanshiro, que lo había visitado con la misma solicitud el año anterior para realizarse el ritual suicidio que todo el mundo conocemos, es el seppuku. Pero mismo sospechaba ya que Hanshiro también fanfarroneaba por lo que había pasado antes con Chijiwa Motome. Mismo rogó por ampliar el periodo de tiempo del ritual y de una cierta cantidad monetaria, porque tenía el problema de que su esposa y su hijo estaban enfermos. La solicitud fue rechazada, por lo cual se realiza el ritual de manera ineficaz con una espada de bambú, que es una escena trágica y dolorosa. Creo que todos pudieron darse cuenta que es una escena realmente dura, cómo trata de atravesarse el vientre con una espada de madera. Y bueno, al final, para terminar con su sufrimiento, la labor de lo que llaman el segundo, que es otro samurái del clan que se llama Omodaka, pues le insisten que se practique bien el ritual, pero bueno, ya era tal el sufrimiento que el mayordomo tuvo que llegar y terminar la tarea cortándole la cabeza. Bueno, entonces, después de esto, termina este diálogo entre ellos, pasa un poco la vida que tuvieron el hijo adoptivo, en este caso de Hanshiro, de quien fue su compañero, Chijiwa Jinai, padre de Motome, durante el final del periodo más conflictivo de la historia de Japón, que es la época Sengoku, donde pues era el caudillismo en su máxima expresión. Ellos participaron en la batalla más famosa del Japón feudal, que fue la de Sekigahara, que de hecho igual se le hace referencia en un par de ocasiones, tanto por Saito como por Jinai, maestro, compañero de Hanshiro. Y bueno, al final de cuentas, muere Jinai, le deja a su hijo, bueno, lo toma como Hanshiro toma al hijo de Jinai como respeto a él y como una suerte de favor, como amigos, etcétera. Él lo cría como su hijo y al final se termina casando con su hija, con Miho, y es ahí donde viene toda la trágica historia de lo que más adelante, y quisiera por ahí también comenzar un poco ya trayendo a ustedes a la mesa, y ya que toqué un poco el contexto histórico, que estamos en la transición de
de la época de mayor conflicto del Japón feudal a la llamada época de paz, de 250 años de paz, que es la época Edo o Tokugawa, que es justo cuando empieza a diezmarse un poco la figura del guerrero, del samurái. Pues el samurái realmente, bueno, como bien sabemos, el único trabajo que tiene es servir a su maestro, a su señor feudal. Entonces, cuando termina el periodo de conflicto, de caudillismo, de tantas batallas, etcétera, después de Sekigahara, que se restaura, se unifica el Japón con Tokugawa, pues el samurái empieza a perder ciertas facultades. De hecho, algunos se retiran, otros empiezan a tener algunos oficios porque pues tienen que buscar sustento, que de hecho también eso es muy interesante porque es justo este gran samurái que fue Hanshiro termina por ser una suerte de como de artesano, ¿no? Lo vemos ahí fabricando unas como sombrillas, etcétera, para poder dar el sustento a su familia. Y también curioso que el hijo, Motome, pues realmente nunca estuvo, como ya le tocó como niño la época de paz, pues él nunca sintió realmente atracción por las espadas. De hecho, él se nota más atraído por los libros, etc. Entonces, pues ya entra este periodo un poco de menor participación para los guerreros en Japón ya del siglo XVII. En otras palabras, se volvieron económicamente inviables como en la película. Como en Falling Down, que es nuestro primer capítulo. Quien nos esté escuchando. Entonces, pues hay muchísimos temas que están flotando alrededor de la película. Por ejemplo, el papel del guerrero, el honor, el amor, la traición. Y justo el desafío que hay entre la tradición y cómo va y cómo el guerrero samurái o el guerrero en general se vuelve completamente económicamente inviable o inútil como tal, porque ya no está fungiendo para lo que mejor sabe hacer, que es luchar. Y pues en este periodo de perpetua paz es prácticamente pues lo único que él solo nació para morir, ya no tiene ninguna razón por la cual estar en este mundo. Entonces, pues, ¿qué les parece, señores? Si ahora sí le entramos de lleno, no sé quién quiera tomar este rábano por las hojas. Claro, o sea, como a mí me gustaría, número uno, destacar cómo... O sea, es un conjunto de claroscuros, tanto literalmente como estéticamente. O sea, por un lado me estresó muchísimo que era extremadamente oscura la película. En muchos momentos yo decía, es que no alcanzo a ver y se supone que es el día, o sea, lo que se está mostrando y todo es muy oscuro. Pero por otra parte, esa misma oscuridad contribuye a momentos visuales maravillosos, o sea, que yo creo que para mí se van a quedar guardados para mucho tiempo en el futuro, en especial estas la batalla final, también el seppuku que comete Motome, es también una escena extremadamente fuerte. En general la película tiene un contenido visual como no digamos así como no quiero decir como que es maravilloso, sino al contrario, es como un conjunto de choques que al final es grandioso en conjunto. Va en algunos momentos por arriba, otros por abajo, pero en esencia es como algo muy muy impresionante. Es algo que quiero poner sobre la mesa, número uno. Andrei, nos están pasando la palabra. A mí me gusta mucho lo último que comentaste, Erregan, que lo hemos comentado fuera de cámara. Fuera de micrófono. Fuera de micrófono, que es el tema de que cuando peor están los guerreros, en este caso,
es cuando hay momentos de paz, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, o sea, el hecho de que se enfrentan a una crisis existencial para lo que la sociedad le es algo benéfico, ¿no? Como es el tema de la paz, y es algo que digo que sucede a nivel social. Ahora, con el tema que hablaban de las descripciones de esas escenas de suicidio, madre mía, me fue muy, muy difícil digerir, sobre todo al principio. Dije, no, man. ¿Qué es peor que ver un suicidio con una espada de madera? Dije, no. Sí. Ajá, justamente como que le dan el suficiente ritmo a la escena para hacerlo, ajá, como extremadamente dramático. Y por otro lado, crudo, o sea, como me hizo recordar un poco las corridas de toros, en el sentido de que es ves la sangre directamente, ves como la agonía del ser que está muriendo. Además, y la insistencia del segundo de Omodaka de decir, pero tienes que completar el recorrido de la espada por el vientre, y no veo y se le empieza a gritar y lo ves con la tensión cuando está tomando su espada de que todavía no puede completar el golpe final de cortar la cabeza porque no ha terminado bien el ejercicio del movimiento que tiene que realizar el seppuku. O sea, y la escena y él voltea a verlo con cara de que estás esperando para cortarme la cabeza. Y ahí es desesperante esa escena. O sea, es realmente trágica y dolorosa en todo sentido. Claro. Es estética a la vez. Y que también cuando lo combinas con otro elemento que comentaste, que en realidad no era un guerrero, sino nada más un cuate al que le gustaba leer y que por formación pues terminó metido en eso, lo hace aún más fuerte. O sea, el papá adoptivo, que también era su suegro, él sí era un guerrero y es el que lleva la película hacia adelante, pero es como aún más trágica su situación porque nunca, o sea, como se lanzó contra un sistema que sí. del cual él era así como el engrane más pequeño. Pero justo de lo que comentábamos antes de iniciar la grabación, de qué es lo que está en juego aquí, cuáles son las dos ideas que están chocando. O sea, por un lado, narrada la tragedia de que nos proyectan la vida y la muerte de su hija y de su nieto, y por supuesto de Motome suicidándose, y que le llevan el cuerpo a su guarida, a su estancia, y que no le queda más que lo que vamos a ver al final. O sea, si se dan cuenta, una de las formas para conseguir dinero de Motome es vender las dos espadas de su padre. ¿Y eso qué significa para el Japón en el que estamos? Y posteriormente, por ejemplo, para Mishima. O sea, ¿qué significa la espada? La espada no es nada más una herramienta de combate para el japonés, para el samurái es, o sea, ¿cómo describirlo? O sea, es como el elemento alquímico, o sea, porque lo reúne todo. La composición de la espada es una extensión de la naturaleza en el samurái, y el hecho de que él haya vendido eso, exacto, cambiarla por dinero. Pero ¿qué dirían los espectadores? No, es que eso era lo que tenía que hacer para salvar a su familia. Sí, pero ¿qué está adelante? O sea, ¿qué es lo que está haciendo de por medio? Porque claro, para él no tiene ninguna significancia porque él no es un guerrero, pero el hecho de que haya hecho eso para el lugar donde está postrado, que es, está en un castillo frente al mayordomo, al custodio del daimyo, pues es como la peor blasfemia que pudo haber hecho. Y eso está por mucho encima de lo que está sucediendo tanto a él como a su familia. Uh-huh. Porque no es algo netamente, o sea, él desde una perspectiva utilitarista contra, pues, la figura más emblemática que tenía el guerrero. Y eso es lo que le está traicionando de alguna forma. Y alegado a su padre, que había luchado en quizá la batalla más importante del Japón feudal. Totalmente. De hecho, o sea, como durante el transcurso de la película, en algunos momentos dije,
esto tiene que ser un mensaje chairo, o sea, como claro, esto es como que no hay justicia social en el Japón medieval y por eso los niños se mueren de enfermedades curables, claro. porque no hay redistribución del ingreso. Dije, qué mamada. Pero conforme avanza la película, lo que uno esperaría de este tipo de mensajes, o sea, no sé, me hace pensar en no sé, Beautiful o Los Miserables o no sé, ese tipo de ya saben, como digo, ficción occidental en la cual se refleja el sufrimiento humano y se hace un mensaje político con ello. Yo Claro. pensaba que iba para allá la película, porque es muy parecido. Pero no, lo que sucede es que realmente es una cosa muy situada en la mentalidad japonesa y que incluso este progresismo es también una especie de reacción contra lo anquilosado o lo obsoleto que son las estructuras que estaban en ese momento y que son contradictorias por sí mismas, ¿no? O sea, como me gusta pensar, o sea, hay una cita de Bronze Age Pervert del libro donde dice que no sé, cada cierto tiempo cuando hay una sobrepoblación de animales nace un monstruo que se encarga de destruir pues, por aquí, por allá y de renovar. Y un poquito es esto, o sea, como este personaje, aunque pareciera que está buscando algo de justicia, en realidad es un monstruo. Hanshiro se va contra el sistema, no lo logra destruir por completo, pero pone el ejemplo hacia, tal vez no dentro del sistema, sino los que están observando de fuera, no sé, o sea, como que es un juego totalmente distinto el mensaje de fondo en esta película. De acuerdo, sí veo en lo personal algo de un sesgo a favor de la progresía, ¿no? O sea, en el sentido como de una crítica al ritual del seppuku, ¿no? Por cierto, no sé, por momentos, aunque sí, o sea, como que es un poco irónico, pues, porque de alguna manera comienza criticando pues el rol social que tenía esta persona, ¿no? Porque era muy importante el ser guerrero, el ser alguien honorable, tal. Ahora es alguien inútil, pero digamos es alguien inútil porque son buenos tiempos. Pero los rituales y la tradición que tiene, pues son un poco como de partamos de esto, ¿no? O sea, oye, no nos tenemos que estar matando por honor. Claro. La familia, no sé, como que se vuelve ahí un tema ahí chocante porque si hay o sea, al final del día lo que le pone el alto a esto es la familia, es el tema de la familia. Sí, de la compasión y una serie también ahí de misterios que realmente le parecen completamente intransigentes a quienes están ahí en el patio justo observando el ritual. Porque además, por un lado está la espada y por el otro lado es pues enfrente de quien está tanto Motome como Hanshiro. O sea, si bien para Occidente, por ejemplo, en términos de lo que es incomunicable, el símbolo sería, por ejemplo, la cruz en Occidente, pero en la tradición japonesa, digamos, el axis mundis, por así decirlo, la manifestación de los dioses sobre la tierra es el daimyo. Y él con una cierta carga que tiene él, y manifestando ciertos conceptos que son completamente menores a él, tiene él el postrarse frente a lo más sagrado que hay, y eso es lo que quiere él desafiar en su individualidad, insisto, con una cierta cantidad de conceptos que son, pues ni siquiera, vaya, que no están, que
no pueden penetrar ni siquiera en esa sala. O sea, la armadura, el shogun, eso es lo que está por encima de cualquiera, por encima de todos. Y sin embargo, él es, pues, tiene una ira cargada que traiciona a su misma historia, porque él sirvió también a un señor feudal. Claro. Y eso también es trágico. No, y revolucionario, porque también ya ves que se aparecen los tres guerreros que les cortó el cabello y cometen seppuku. Ellos cometen seppuku. En ese mismo lugar. O sea, como en esencia provoca una revolución y creo, o sea, como un pequeño tema que se toca y que me agrada mucho es que ese mismo fuego del samurái, del personaje principal, pues es lo que estaba de fondo y que llevó a la construcción del sistema, que en ese momento pues ya está ya es madera seca, esperando ser quemada, ¿no? Y un símbolo de esto que me llamó muchísimo la atención es el tema del gato, porque ya ven que el gato se aparece como era como amigo de este del hijo, ¿cómo se llama? No, es que se Motome. Ajá, Motome. Y luego regresa ya a morirse. O sea, regresa a la casa y se muere. Sí. Pero luego, en la escena final, curiosamente hay un gato ahí metido del mismo color es como si estuvieran hablando del eterno retorno, de que siempre hay una renovación de esta fuerza vital que es capaz de incendiar el mundo y crear un nuevo impulso para ir a otro lugar totalmente nuevo. Eso o sea, en simbolismos me capturó por completo. Porque era un gato que supone que estaba muerto. Y ahora, el tema de la justicia social nace, digo, a ver, entiendo en otro paradigma feudal, por ejemplo, ese tema de injusticia, pero será criticable ante el oído de muchos, pero pues porque el yerno era un inútil, será, decía mi bisabuelo, tan bueno que no sirve para nada. Totalmente, sí, yo tuve ese tipo de pensamientos malvados durante la... Es que ese tipo de drama lastimero no me cae bien en las películas, y por eso cité Beautiful y Los Miserables, no me pasa. O sea, como casi siempre uno le rasca un poquito y son las decisiones de los personajes. Sí, pero de alguna manera llegando al final y después de la escaramuza que se lleva a cabo en el castillo y que muere Hanshiro, y ya ven que lo primero que hace es, en una escena es deshacerse acechar la armadura que está ahí colgada, ¿no? Y la agrede, la pone sobre el piso y da una serie de declaraciones sobre que el samurái no es nada más una postura y demás, no es algo nada más para exhibirse, sino es que es algo más allá de eso. Pero sí creo que después de todo el dramatismo del cual ya hicieron ustedes mención, y coincido, pues al final llega el daño a su castillo y levantan la armadura diciendo que nosotros estamos aquí por esto. Y sí es un triunfo al final de la tradición sobre una revuelta que tiene un rebelde. O sea, de alguna manera sí prevalece la traditio. Si te estoy entendiendo bien, quieres decir es que no fueron verdaderamente conservadores. O sea, bueno, como una revuelta es que le han faltado el respeto. Claro. La tradición, por ende me vengo a cagar, o sea, como que esta revolución viene por esa decadencia.
Sí. Lo maravilloso de la película es, o sea, en la época en la que está ambientada, pues es precisamente una época donde ya vamos, digamos, un poco a repensar las cosas y, pues recuerden que después de que se logró la unificación del Japón bajo un solo clan y que el guerrero empieza a carecer de sentido, empiezan a comprar peleas en otros lados los japoneses, o sea, van ahí a morir a Corea y otros lados donde resultaron ser inútiles, pues porque empezaban a perder sentido el guerrero. O sea, pues, claro, como nacieron para servir aquí, en el momento en que te dejas de servir, pues entonces tomas la espada y te atraviesas el vientre. Y eso es justamente porque es todo el drama que recorre la película. Pues tenemos ya esta parte de la transición donde la sociedad de castas se está reconfigurando. Claro. Y también por eso me parece maravilloso, porque es como un diálogo interno japonés al cual tenemos acceso afortunadamente por la traducción. Sí. Ahora, me llama mucho la atención, pero se me hace bien recurrente en su estética de los japoneses. O sea, la misma pelea como es estética, como fría, pero al mismo tiempo se vuelve como una clase de baile, ¿no? Claro. Como que la teatralidad se aprecia per se, ¿no? Exacto, porque también es bien justo en esta coreografía, digamos, de este baile, yo nada estaba pensando, ¿por qué nadie lo ataca por la espalda? Y justo decía, pues claro, porque todos están como siguiendo un código de honor, entonces solamente los que realmente se le ponen enfrente son los que se atreven a lanzarse, y ya les da su merecido, y siguen así en este baile, o sea, uno tras otro, mientras que en una guerra total, pues sí, o sea, ganar es ganar y echas montón. Además, lo hermoso de ni siquiera abusar de los recursos oníricos, ¿no? O sea, no hay una necesidad de tener un sonido de fondo más que las espadas chocando, el acero contra el acero y el grito de quienes están en medio de esta refriega. Y eso lo hace todavía mucho más maravillosa la escena, porque se puede notar la respiración, o sea, uno escucha la respiración, los pasos sobre el suelo del castillo. Es maravillosa la escena. Sí, justamente te digo que me recuerda mucho al toreo. Es una bestia en una danza a muerte donde pues es la espiral descendente. No hay forma de que escape, o sea, porque no va a escapar, no tiene interés en escapar. Y la manera en cómo está grabada también, o sea, realmente me pareció, eso también, o sea, ejecutada la película también me pareció maravillosa. Sí. Sin abusar de tantos artilugios cinematográficos y tecnológicos. A mí la película realmente me parece hasta cierto punto bella. Sí, elegante, la trama completamente. Y el diálogo es poco, no hay mucho, o sea, no hay pocos elementos, pero todos son esenciales. Y muy bien también postradas las figuras características del periodo en el cual, insisto, está ambientada la película. ¿Sí? O sea, el vestuario no tiene una fotografía, digamos así, vaya, que te haga quedarte ensimismado, pero aún así unas escenas hermosas, o sea, tanto esa, la muerte del padre de Motome, es hermosa esa escena, cuando le dice que abra las cortinillas para que pueda ver el castillo. Uh-huh. Y el hecho de que él pida recoger a su hijo como por esta hermandad que habían sentido. O sea, tiene también esa sensibilidad la película, más allá del mero drama, del mero drama de la muerte de su nieto y de su hija, sino ese tipo de detalles, ese tipo de pequeñeces, que es otra cosa que también dice, que se dice yo creo que también lo toma de aquí el director, o sea, eso es algo que toma Mishima de Hagakure, de que la vida debe ser más allá de una completa atención a ciertas cosas muy importantes, sino darse cuenta de que la vida son las insignificancias cotidianas. Y la película tiene esas insignificancias, o sea, como ver al samurái ya no siendo samurái, sino siendo un artesano, y está
o el compartir el pedazo del arroz con su hija, y la frase que le dice, o sea, que el sabor, que como que no tiene el mismo sabor cuando se está disfrutando solo, que necesitas de una compañía para disfrutar de una buena comida. Uh-huh. Por más pequeña que sea, como que era como pastel de arroz, o sea, no era ni siquiera algo muy rimbombante ni lujoso. Entonces tiene mucho de los escritores del Japón medieval, y eso es, o sea, plasmado. Sí, de hecho, o sea, es que dura 2 horas y muchas escenas son como pequeñas postales de la vida diaria, ¿no? Cuando se van a pescar. Eso es. Sí. Regresamos al suicidio mismo. O sea, se nota la intención del director de hacerlo doloroso, ¿no? O sea, no fue de en siguiente escena y ya. No. Hay que ver las astillas y cómo Sí. cómo la espada está destrozada y cómo... No, esos detalles que son propios que hasta es algo que se manifiesta en la misma literatura japonesa. También Mishima está plagado de detalles. Kawabata, o sea, no podría ser Kawabata si no le diera atención hasta, exacto, ¿no? hasta el color de la madera. O sea. Y la sangre de los animes, o sea, sí tienen una parte bien sádica. O sea, justo no le vamos a sacar y como hasta vamos a describir la eso es, con el lujo de detalle de lo que está sucediendo, es lo más japonés que hay en este mundo, ¿sí? Totalmente. Tienen o sea, es una cultura con un nivel de intensidad absoluta. O sea, como no hay forma de, o sea, si un mexicano saca un 10, ellos sacan un 1000 en intensidad, ya sea en carpintería, no sé, en muchos temas. Es una locura, y eso me hace recordar, o sea, pensar mucho en lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto de las hordas zombies o soldados que les disparas uno y aparecen 5, era lo que sucedía con los japoneses. O sea, como era de verdad el escenario de pesadilla, la lucha en el frente del Pacífico, para los gringos, australianos e ingleses. Porque realmente, o sea, están dispuestos a morir, incluyendo a los kamikazes, y al final creo que pagó. O sea, Japón vio al final terminaron recibiendo 2 bombas atómicas, pero preservaron su independencia. O sea, como sociedad, crearon una barda alrededor de ellos que se ha mantenido hasta el momento. Tienen algo los japoneses, y por más que uno de nuestros conocidos... Es una sociedad muy homogénea. O sea. A los alemanes, pero yo veo que comparten esa importancia en las formas y en la solemnidad. Quizás los japoneses jugando más con el tema sacro, pero de nuevo, o sea, la forma tiene, pues se vuelve un fin, ¿no? O sea, en sí mismo. O sea, el acto de solemnidad es importante per se, ¿no? O sea, no solo para comunicar a fulano y tal, y bueno, ya entendí que gracias a esto ya estoy vinculado. No. Ese mismo acto per se es como... Totalmente, por eso la conquista de Europa se vuelve una necesidad estética. O la del Pacífico. No, que el eje tenía sus valores estéticos muy, muy claros. No, bueno, por supuesto. Bueno, es más, tanto así que cuando se peleaban decía Hitler, no, bueno, Kioto no, cabrón, ese no se toca. Y Florencia tampoco, está chingón. Sí, ahora, los japoneses sí los alemanes sí fueron destruidos por completo y digamos su tribu militarista, los prusianos en esencia fueron limpiados étnicamente
desplazados y hechos pedacitos, ¿no? Pero los japoneses sí lograron mantener su sociedad más o menos, o sea, digo, creo que siguen teniendo un emperador, ¿no? Pero sucumbió a Occidente y el emperador lo tuvieron que poner de adorno porque pues, Estados Unidos dijo, ¿cómo es posible que emperadores? Totalmente, pero, o sea, por ejemplo, comparados con otras sociedades como Corea del Sur, que digo, en la medida de lo posible, o sea, o más bien de lo entendible, que sí es una sociedad mucho más occidentalizada que Japón. No, es una, a mí me parece una pena en cuanto a cómo es que se dan pues ese cambio generacional, o sea, al final del día sí ya los millennials japoneses pues, de alguna manera sucumbieron, aunque sí tienen sus filias muy, muy curiosas, ¿no? Sí. Bueno, estoy saliendo del tema, pero sí, ahí seguro los que más llaman la atención en la Deep Web han de ser japoneses. ¿En la qué? En la Deep Web. Ah. Sí, o sea, esta película obviamente llama a examinar a Mishima, en especial pues porque él fue como el llamado de mediados del siglo XX de repensar este tipo de temas, que si se volvió a explorar ahorita en 2011 significa que está dentro de la conversación japonesa cultural. Claro. Y de nuevo, como les digo, me parece maravilloso porque están dándole vuelta a las mismas ideas y nosotros tenemos la fortuna de por la traducción y por Netflix, en este caso es Amazon Prime, tener un poquito de acceso a este tipo de discusiones. Digo, no sé, o sea, como también en eso, o sea, como o tal vez no es como no es el momento porque tal vez merezca uno por su propia cuenta. También he pensado mucho en estas películas de Miyazaki, que no las había visto sino hasta el año pasado. Claro, Ghibli, sí. Sí, la princesa Mononoke. Ajá, el viaje de Chihiro y demás, que presenta como una sociedad japonesa mucho más humanitaria, mucho más como digamos otro lado de la o sea, el que no es el guerrero, sino justamente el que se preocupa como por los que están cerca de ellos y por la paz mundial y demás. Pero por otro lado también se ve esta atención al detalle que esa es parte de esta misma conversación loca que traen los japoneses consigo mismos. Sí, o sea, la película es una puesta en escena de cómo se están poniendo de por medio y hasta cierto punto en juego pues lo que es la tradición entendida así con definición como prácticas y rituales que están ordenados bajo una suerte de principio metafísico. Y la película pone un caso donde se está viendo acechado. Y que el espectador es el que tiene que tomar entonces, creo yo, desde que con eso también quiere jugar Takeshi Miike, que el espectador no, bueno, a lo mejor esa es su interpretación mía, que el espectador no se deje llevar por una suerte de sentimentalismo, ¿verdad? Al cual se le ve que como está muy tentado a hacerlo, y que con eso decir, claro, estas tradiciones no puede ser posible, hay que destruirlas, hay que rechazarlas. Pero ¿qué significaría eso? Y es por eso el papel importantísimo de la última parte, cuando el daimyo decide restaurar la armadura. Que eso está por encima de este rebelde. Y que este rebelde pueden ser muchos otros. Y que nosotros y nuestros antepasados murieron por por lo que implica la espada, no solo como una herramienta de trabajo. Entonces, yo lo veo desde una perspectiva un poco más reaccionaria en ese sentido, como una advertencia que pone el director, de que están viéndose acechadas prácticas y ritos a través de, claro,
algo que puede ser muy tentador para la masa como tal. Y una de estas es jugar con que es muy fuerte, ¿verdad? O sea, es muy fácil dejarse llevar por o colocarse del bando de Hanshiro y querer que se consagre su venganza. Uh-huh. Porque cómo es posible que estas intenciones estén por encima de la mujer, del niño, etcétera. Que tan fácil es destruir algo que tardó muchísimo en construirse. Justamente después de muchas guerras, por fin lograron sí, o sea, la paz. básicamente después de todo el caudillismo de la era Sengoku hasta la unificación en el siglo XVII. Uh-huh. Pues bueno, señores, Post Tenebras Lux, calificaciones, ¿quién empieza? Pues creo que debe estar al final, ¿no? Bueno, yo me la echo, yo empiezo. Yo de verdad, y no sé por qué, sí estoy ya en el 4 estrellas y media. Me pareció maravillosa. En el sentido de que, o sea, por ejemplo, otra que tuvo alta calificación fue la de la de la loca, ¿cómo se llamaba? La de... sí, A Woman Under the Influence. A Woman Under the Influence, porque justamente presenta un conflicto muy profundo, pero ese conflicto es personal, entonces como que es como una esfera más pequeña. En este es un conflicto social, espiritual, que va más allá del tiempo, y eso me parece fascinante. Y si le sumas que la estética y la manera en la que se presenta la película es como si fuera un sueño, eso para mí me deja totalmente fascinado. O sea, 4 estrellas y media. Andrei. Yo le pongo un 3.5. Me gustó mucho la estética, pero no sé. Y obviamente la parte filosófica, pero sí, le pongo un sólido 3.5. Y bueno, para finalizar yo con un poco una calificación sesgada, si se quiere, porque es realmente de mis películas favoritas. Le voy a poner, no voy a llegar al 5 porque no creo que sea para tanto, pero sí le voy a dar el 4.7, que es una calificación nueva. Vaya, por todo lo que implica, además que es una película a la cual yo tuve, digamos, la vi a la par de un poco leyendo a justo un texto de Mishima, que fue lo que me hizo, no sé cómo fue que llegué a la película, pero de que se lo debo a Mishima, y además que está en juego mucho de lo que filosóficamente me parece muy relevante para la discusión actual, que es el tradicionalismo en todas sus aristas, y pues el pensamiento en general reaccionario del siglo XX. Entonces, todo eso está jugándose aquí, y Takeshi Miike me parece un director formidable en ese sentido. La verdad es que está muy bien ejecutada la película. Las actuaciones a mí me parecen formidables. Y bueno, en general me deja un buen sabor de boca. Me parece que es una película ampliamente recomendable para todo el público Post Tenebras Lux. Perfecto, entonces con esto concluimos nuestro 9º capítulo, Harakiri, la vida de un samurái, la muerte de un samurái, de 2011. Ya nos veremos para el 10º capítulo.